nosotros el juez Eduardo Biogrossi, integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Damos la bienvenida al licenciado Roberto Campa Cifrán, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Agradecemos la participación del licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Para moderar este tercer panel, agradecemos la presencia del juez Patricio Pazmiño Freire, integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quien damos la bienvenida. Queda en el uso de la voz el señor moderador. Muy buenos días con todas y con todos. Muy buenos días con los colegas panelistas. Bienvenidos. Rápidamente, antes de dar inicio formal a esta mesa de trabajo, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer de manera muy afectuosa, calurosa y sincera a las altas autoridades, jueces y magistrados de la Corte Suprema de la Nación, al presidente del Comité Nacional de Derechos Humanos, quienes han auspiciado la presencia, visita y sesiones de este periodo de la Corte. No solo que se ha fijado un precedente importante para la región de cómo debe articularse la relación intercortes para nutrir nuestro conocimiento, experiencia y praxis, sino que principalmente estamos dando muestras de la complementariedad del trabajo de los órganos de justicia local con el máximo órgano de administración de justicia interamericana. Y por último, agradecerles a las mexicanas y mexicanos que nos han recibido con un enorme cariño, hospitalidad que nos ha hecho olvidar que no estamos en casa, sino que estamos en casa. Muchas gracias por eso. A continuación voy a conceder directamente ya el uso de la palabra a los panelistas. Vamos a poner en primer lugar al señor ministro Eduardo Tomás Medina Mora y Casa, magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El señor Eduardo Tomás Medina Mora y Casa es ministro de la Corte Suprema e integrante de la segunda sala. Fue embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante los Estados Unidos de América 2013-2015 y ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte 2009-2013. Procurador General de la República 2006-2009, Secretario de Seguridad Pública Federal 2005-2006 y Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de la Secretaría de Gobernación 2000-2005. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene el uso de la palabra para la exposición respecto del tema Casos paradigmáticos del ejercicio del control de convencionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Muchísimas gracias al juez Patricio Pazmiño por su introducción. Saludo a mis colegas integrantes del panel, grandes amigos de muchos años. Desde luego agradezco la atenta invitación a participar en este seminario para compartir alguna reflexión sobre protección a los derechos de los migrantes. Yo creo que es imposible abordar el tema de tutela judicial en México o en cualquier circunstancia sin tener deferencia a los datos y los hechos que ilustran el fenómeno migratorio, la política pública que se aboca a su atención, que se traduce en actos de autoridad que potencialmente pueden ser sujetos a un control jurisdiccional. Y no resisto, por consecuencia, la tentación de referir mi perspectiva del fenómeno desde la lógica de mi propia trayectoria. He tenido la oportunidad de mirar este fenómeno desde muchos ángulos. Obviamente, como embajador de México en los Estados Unidos, tuve el mayor acercamiento con los problemas que enfrentan los migrantes y como ministro soy muy sensible
a la obligación que tenemos los jueces de velar por los derechos de los migrantes. Pero de manera muy sencilla podemos decir que la tutela judicial de los derechos de los migrantes comprende todos los actos jurisdiccionales disponibles para proteger estos derechos. Cabe señalar que para la protección efectiva de estos derechos es necesario que el Estado emprenda acciones desde todos los niveles y a través de todos sus órganos, ya que estas garantías solo son exigibles una vez que ha surgido un problema, un conflicto, un acto de autoridad que afecta la esfera de derechos de los afectados. Los esfuerzos del gobierno, por consecuencia, tienen que estar enfocados no solo en resolver conflictos, sino en prevenirlos. Y, por tanto, con el fin de verificar que un Estado está tutelando de manera efectiva estas prerrogativas, es necesario analizar de manera integral todos sus actos administrativos, legislativos y judiciales. Pero antes de continuar y en aras de comprender mejor de lo que estamos hablando, me gustaría compartir alguna idea sobre el fenómeno de la migración a nivel mundial, para enseguida destacar el caso de nuestro hemisferio y en particular el de los Estados Unidos de América, nuestro vecino del norte, por ser el país con el mayor número de migrantes. En los Estados Unidos hay 42 millones de personas no nacidas en ese país, el 13.2% de su población. Me gustaría también referirme por último a la manera en la que México, como país en el que se presentan las tres dimensiones del fenómeno, fuente, tránsito y destino, se enfrenta este asunto. La migración es uno de los problemas sin duda más complejos de la actualidad. Los datos más recientes de Naciones Unidas nos hablan de que el número de migrantes, personas que no nacieron en un país y viven en ese país, es decir, personas que viven en un país distinto del que nacieron, en 2015, 244 millones de personas. 40% más que los que se habían registrado en el año 2000. Pero solo poco más del 3% de la población mundial. Los Estados Unidos de América concentran casi una quinta parte del total de migrantes del mundo. Cada vez es más frecuente encontrar ejemplos en todo el mundo de desafíos en torno a este fenómeno. Europa hoy claramente se encuentra en una conocida crisis migratoria y de refugiados que se ha derivado en un gran número de fallecimientos por el traslado irregular de los mismos y problemas de atención claramente dramáticos en los países receptores. Estos movimientos demográficos tienen repercusiones relevantes en las sociedades y la vida de las personas. Los estados que los reciben enfrentan obviamente un incremento poblacional no planeado, concentrando en geografía y tiempo, lo que tiene consecuencias importantes, económicas, políticas, sociales y culturales. Los migrantes que se trasladan fuera de su lugar de origen en busca de una vida mejor o en busca de refugio se encuentran y se enfrentan a grandes peligros durante la travesía y durante ella a veces o con frecuencia sufren violaciones de sus derechos humanos. Ya en el destino enfrentan el fantasma de la xenofobia para integrarse a una comunidad diametralmente diferente a la suya desde el punto de vista cultural. Veamos el caso de los Estados Unidos. Este país es signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos, que sin embargo nunca ratificó, aunque es una fuente relevante de contribución al apoyo y al financiamiento del sistema, particularmente en la Comisión, no así en la Corte Interamericana. La circunstancia y experiencia de los Estados Unidos y el tratamiento de este problema por las instancias judiciales y la Suprema Corte de dicho país resulta particularmente útil e ilustrativa para comprender el fenómeno. Hoy, para todos es claro que la coyuntura político-electoral de los Estados Unidos refleja bien, me parece a mí, la tensión entre extremos xenofóbicos y racistas y la integración social de una nación construida por migrantes de todo el mundo. Lo que hace grande a los Estados Unidos es precisamente su habilidad de haber abrazado a personas que llegaron ahí de todo el mundo con la idea de integrarse en esta sociedad que en ese sentido es la más abierta que podemos encontrar, me parece, en nuestro orbe. Como punto de partida quisiera recordar que desde 2001 se presentó una iniciativa de reforma migratoria ante el Congreso con el intento de tutelar y ampliar los derechos de los migrantes, el famoso DREAM Act. Esta iniciativa otorgaba a jóvenes estudiantes, entre otros beneficios, un tránsito hacia la ciudadanía si se cumplían ciertos requisitos como completar estudios universitarios o 2 años de servicio militar.
Debido a los obstáculos que encontró este proyecto en el Congreso y a los posteriores esfuerzos bipartidistas para aprobar una reforma migratoria integral de algunos destacados senadores y congresistas, que no fueron tampoco exitosos, en 2012 el gobierno del presidente Obama emitió una orden ejecutiva denominada DACA, Deferred Action for Childhood Arrival. En esta se otorgó a jóvenes indocumentados una serie de beneficios: no ser deportados por un periodo de 2 años, renovable, obtener un número de seguridad social, adquirir un permiso para trabajar y una licencia de conducir. Lo anterior siempre y cuando demostraran haber ingresado al país antes de cumplir los 16 años, llevar 5 años residiendo continuamente, estar estudiando o haber prestado servicios a las Fuerzas Armadas o la Guardia Costera, no haber delinquido y no representar una amenaza a la seguridad nacional. Este programa se encuentra vigente a la fecha. 2 años más tarde, el 20 de noviembre del 2014, el gobierno del presidente Obama amplió el programa DACA, ahora por periodos de 3 años, con posibilidad de renovarse, y añadió un beneficio para poder trabajar por un periodo de 2 o 3 años, y asimismo esta emitió una nueva orden ejecutiva denominada DAPA, Deferred Action for Parents of Americans and Lawful Permanent Residents, la que también otorgaba un diferimiento de la deportación para el caso de personas indocumentadas que vivían en los Estados Unidos y que fueran padres de un ciudadano estadounidense o de un residente permanente legal. En esta circunstancia se encuentran muchísimos de los residentes irregulares en los Estados Unidos, siempre que hubieran residido continuamente en ese país desde el 1 de enero de 2010. En la presentación de estas reformas, el presidente de los Estados Unidos manifestó que DAPA y la ampliación de DACA permitirían que diversas familias permanecieran unidas, así como incrementar el Producto Interno Bruto, aumentar los ingresos fiscales y los salarios generales de la población. De acuerdo con estimaciones oficiales, ese programa podría haber beneficiado a más de 5 millones de inmigrantes y evitar temporalmente a su deportación. Si vemos que el total aproximado de residentes irregulares en los Estados Unidos es poco mayor a 11 millones, un programa que beneficiaba a 5, en adición a los casi 3 que habían sido beneficiados por DACA, era de una relevancia mayor. Sin embargo, cabe destacar que estas medidas no otorgaban un estatus legal que confiriera derechos más allá de trabajar y permanecer en el país por un tiempo determinado. Por el contrario, en la defensa de estas órdenes ejecutivas, representantes del gobierno manifestaron ante instancias judiciales que en la práctica únicamente establecían prioridades de deportación, es decir, se pretendía que los esfuerzos y recursos del gobierno se centraran en personas con antecedentes criminales que no fueran miembros activos y benéficos para la sociedad. No obstante, 26 estados de la Federación solicitaron la suspensión e impugnaron la validez de dichas órdenes ejecutivas, eligiendo para ello a la Corte del Distrito de Brownsville, Texas, particularmente conservadora en esta materia, y solicitaron la suspensión de estos programas. Estos argumentaron principalmente que el Poder Ejecutivo se había excedido en sus facultades, ya que en el fondo de las referidas órdenes ejecutivas regulaban la deportación, lo que atentaba contra la división de poderes. El Tribunal de Texas, que conoció el asunto, otorgó la suspensión solicitada. Suspendió, pues, la aplicación del programa. El Departamento de Justicia apeló y en noviembre de 2015 la Corte de Apelación del Quinto Circuito decidió confirmar la suspensión. Este asunto llegó al conocimiento de la Corte Suprema de los Estados Unidos a solicitud del Solicitor General. Y el 23 de junio de este año, la Corte anunció que no pudo pronunciarse sobre la validez o invalidez de las órdenes ejecutivas, ya que la Corte se encontraba igualmente dividida en votación incompleta con solo 8 jueces. De acuerdo con las reglas de la Corte, cuando existe un empate en las votaciones en un asunto, se deja intocada la decisión de la Corte inmediata inferior sin que esto establezca un precedente, es decir, la Corte puede volver a examinar este asunto en otro momento. Esta decisión impactó distintos planos, obviamente social, político y jurídico, y pospuso la decisión de estas órdenes ejecutivas y su ejecución, lo que algunos han interpretado como una puerta de oportunidad para que en otro momento pueda la Corte, con una nueva integración, volver a revisarlo cuando haya un nuevo justice o otros justices en la misma. Como conclusión del caso estadounidense, me gustaría recordar las palabras de mi amiga la Justice Sotomayor en las audiencias orales del mencionado caso, al reconocer
que Estados Unidos tiene casi 11 millones de personas indocumentadas que no pueden ser deportadas por falta de recursos estatales, lo quieran o no. Enseguida, me gustaría continuar con una breve reflexión sobre la migración en México. El Instituto Nacional de Migración estima que ingresan de manera irregular por nuestra frontera sur alrededor de 450,000 migrantes con la intención de llegar a los Estados Unidos. En su mayoría son centroamericanos, principalmente originarios de Guatemala, Honduras y El Salvador. En la mayor parte, los migrantes recorren únicamente nuestro país con el objeto de llegar a los Estados Unidos, mientras que en los menos escogen o eligen a México como país de residencia. Es relevante decir que en nuestro país, según los datos más recientes del censo, existen cerca de 1.4 millones de extranjeros residentes, es decir, el 1.2% de la población, de los cuales el 80% es de nacionalidad estadounidense. A la luz de estas cifras se hace evidente que México también enfrenta diversos problemas y retos en esta materia. Con el fin de proteger los derechos de los migrantes ante cualquier acto del Estado y de los particulares, México ha tomado diferentes medidas. En 2011 se expidió la Ley de Migración, que incluyó disposiciones relativas a derechos y obligaciones de los migrantes para garantizar los derechos previstos en la Constitución, tratados y convenios internacionales, la protección a los migrantes que transitan por México, los derechos de los alojados en estaciones migratorias, procedimientos para la atención de personas en circunstancia irregular, el retorno asistido y deportación de extranjeros en circunstancia irregular. También se expidió la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo, que otorgaban garantías a las personas de otras nacionalidades para obtener el asilo político. Destacan también los programas de regularización migratoria de 2015 y 2017. En sede jurisdiccional también se han dado pasos para la tutela de los derechos de los migrantes. En el 2012, la primera sala de nuestra Suprema Corte sentó un importante precedente para la efectiva persecución del delito de tráfico de indocumentados. Su importancia radica en que se estableció como requisito sine qua non para calificar ciertos actos como tráfico de indocumentados el ánimo de lucro. De esta forma, se excluyó de manera terminante las labores de asistencia y ayuda humanitaria que no pueden, bajo ninguna circunstancia, considerarse como un delito. De igual forma, en marzo de este año, este órgano concedió la protección constitucional a 2 familias de migrantes provenientes de El Salvador por violaciones a sus garantías judiciales durante la investigación de una presunta desaparición forzosa por un grupo criminal en Tamaulipas. Los migrantes irregulares en México tienen acceso al juicio de amparo para proteger sus derechos frente a actos de autoridad migratoria. No obstante, es muy reducido el número que recurre a esta vía, menos del 1%, y se trata principalmente de nacionales de áreas fuera de nuestro hemisferio. Aunque son innegables los avances que hemos tenido, lo que es claro también que falta un gran trecho por recorrer. El fenómeno en nuestro país debe mirarse desde una perspectiva hemisférica y desde una perspectiva multifactorial, dado que la zona aportante de migrantes se concentra en Centroamérica, principalmente el Triángulo del Norte, y tiene como destino los Estados Unidos. Cabe señalar que nuestro país tiene un cambio sustancial en este tema, pues ahora registra una migración negativa hacia los Estados Unidos, es decir, más personas retornan de vuelta a México que las que migran a ese país. Esto es un hecho desde el año 2012. Me gustaría concluir señalando que este problema debe abordarse, como decía, desde una perspectiva hemisférica y multidisciplinaria para encontrar soluciones eficaces e integrales. Un problema tan complejo como el que hoy discutimos no puede solucionarse sin que exista cooperación de la sociedad, los poderes y la cooperación regional. Muchísimas gracias, juez. Muy gentil al señor ministro, su precisión y sometimiento al tiempo. En segundo lugar, vamos a proceder a otorgar la palabra al licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Desde el 16 de noviembre del año 2014, el licenciado
Luis Raúl González Pérez es presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, miembro fundador de este organismo público, en el cual ha ocupado diversos cargos, entre los que destacan director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos en la Quinta Visitaduría General, director general de Asuntos Indígenas en la Cuarta Visitaduría General, primer visitador general, segundo visitador general, secretario técnico del Consejo y director general administrativo. Fue abogado general de la UNAM. Se desempeñó como director general de gobierno en la Secretaría de Gobernación y es licenciado en Derecho por la UNAM. Tiene la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan. Me da mucho gusto poder compartir la mesa con tan destacados panelistas y, como decía el señor ministro Eduardo Medina Mora, también amigos. El tema de los derechos humanos de las personas en contexto de migración internacional y sujetas a protección internacional es de necesario abordaje y análisis en estos días que corren. Todos hemos tenido noticia que la migración irregular y los riesgos que implica se han exponenciado no solamente en México, sino en el mundo, por lo que es preciso entender y atender las causas que generan este fenómeno, así como la migración misma y sus consecuencias. La búsqueda de las personas por mejores condiciones y perspectivas de desarrollo y de vida no tienen fronteras. La pobreza, la desesperanza y cada vez más la violencia son las causas por las cuales muchos de nuestros hermanos centroamericanos, así como personas de Asia, África y Europa, emprenden su largo camino, la mayoría de las ocasiones, en el caso de nuestro continente, para llegar a los Estados Unidos de América, recorriendo México como país de tránsito, aunque en ocasiones suele ser también de destino. Para contextualizar estadísticamente la situación a la que me refiero, acudo a la numeralia de la política migratoria, de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, la cual reportó en 2014 127.149 eventos de extranjeros presentados ante la autoridad del Instituto Nacional de Migración, de los cuales 23.096 eran niñas, niños y adolescentes. Y el año pasado indicó que fueron 190.366 eventos de extranjeros, de los cuales 35.704 eran niñas, niños y adolescentes. Durante el presente año, de enero a junio, se reportaron 86.104 eventos de personas extranjeras presentadas ante el Instituto Nacional de Migración, siendo un total de 16.640 los eventos de niñas, niños y adolescentes, de los cuales 8.054 se encuentran en calidad de no acompañados, lo que significa que para todo el año 2016 la tendencia de detenciones se mantendrá similar al año anterior. La situación actual que vive la niñez en contexto de migración internacional que transita por México constituye una preocupación para la CNDH, ya que si bien existe un considerable andamiaje jurídico con el objeto de asegurar su protección integral, el mismo no es aplicado a cabalidad y con la urgencia necesaria para la protección de este grupo de población en estado de vulnerabilidad. Como ejemplo, podemos señalar, se encuentra la publicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su reglamento, que establecen la prohibición que los niños, sin importar su calidad de acompañamiento, permanezcan en un recinto migratorio, por lo que deben ser canalizados a un albergue. Consideramos de especial relevancia que la niñez en contexto de migración internacional no permanezca en un recinto migratorio, puesto que no son las instalaciones adecuadas para su atención integral, además de que no se cuenta con el personal debidamente especializado en el cuidado de este sector. De las visitas de trabajo que la CNDH realiza a las estaciones migratorias en el país, se ha podido documentar
el incumplimiento de la normatividad antes señalada, por lo cual de enero de 2015 a agosto de 2016, este organismo nacional emitió 33 medidas cautelares solicitando que niñas, niños y adolescentes en contexto de migración no acompañados fueran remitidos de manera inmediata a un albergue. Debemos llamar la atención también sobre las cifras de mexicanos y mexicanas que han emigrado y los que han sido deportados desde los Estados Unidos de América. De acuerdo con el Instituto para los Mexicanos en el Exterior, en el país del norte viven aproximadamente más de 11.6 millones de mexicanos nacidos en México, de los cuales aproximadamente 6 millones de connacionales viven de forma irregular en dicho país. Para valorar la importancia económica que representan esos millones de mexicanos que se encuentran trabajando en el país del norte, debemos recordar que hoy en día se han incrementado las remesas frente a los ingresos por la venta del petróleo. También debemos recordar que estos 11.6 millones de mexicanos representan un total de 36 millones de personas de origen mexicano, contando a sus familias. La CNDH ha iniciado acciones conjuntas con instancias públicas y organismos privados interesados en esta materia, como la UNAM y la Fundación SLIM, para apoyar a los mexicanos que residen en los Estados Unidos para elevar su nivel de protección y el goce de sus derechos humanos. En el tema de las deportaciones de mexicanos provenientes de los Estados Unidos de América, según las cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en 2013 fueron deportados 301.044 personas. En el 2014 fueron 218.339. Para el año 2015 llegaron 185.951 eventos. Y a junio de este año van 112.105, de los cuales 6.146 son niñas, niños y adolescentes. El Estado de la República con el mayor número de deportados en los 3 últimos años es Michoacán. La entidad federativa que recibió al mayor número de connacionales repatriados en el 2014 fue Tamaulipas, con 77.859 personas, aun cuando para el 2015 bajaron a 56.152 eventos. Estas cifras implican una disminución en la tendencia de las repatriaciones, contrastando con el aumento de aseguramientos por parte de la autoridad mexicana de una mayoría de centroamericanos. Dentro de los flujos de movilidad humana encontramos otro grupo de personas, quienes no deben ser catalogados como personas en contexto de migración, ya que sus motivaciones para salir de su país de origen no son económicas. Hablamos de un creciente número de personas con necesidades de protección internacional, estando garantizados sus derechos con la reciente reforma al artículo 11 constitucional que dice textualmente, cito, «Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones». En México, las leyes en la materia establecen de manera garantista y como pocas legislaciones nacionales en América Latina el término protección complementaria, por la cual hay que entender la protección otorgada a quienes sin calificar como refugiados tienen necesidad de protección internacional porque de ser devueltos a su país su vida se vería amenazada o se encontraría en peligro de ser sometidos a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Actualmente, debido a las guerras civiles y acciones bélicas por parte de grupos en países del continente asiático y africano, se han generado un movimiento histórico de refugiados y desplazados no visto en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a nuestro continente, la violencia y pobreza de los países de Centroamérica, especialmente los que conforman el Triángulo Norte de América Central, Salvador, Guatemala y Honduras, han provocado una ola creciente de personas con necesidad de desplazarse, ya sea de manera interna o bien hacia otros países, solicitando apoyo, asilo y de esta manera preservar su integridad física, si no es que su propia vida.
De acuerdo con cifras de Comar, se reporta que en el año 2015 se recibieron 3.424 solicitudes de la condición de refugiado, de los cuales se otorgaron 940 reconocimientos en dicha condición y 153 personas fueron reconocidas con la protección complementaria. De enero a abril de este año se han realizado 2.100 solicitudes de condición de refugiado, de las cuales 785 han sido reconocidas y 142 con la protección complementaria. Consideramos de especial relevancia los compromisos asumidos en la mesa redonda de alto nivel que se tuvo lugar en San José de Costa Rica en julio pasado, donde se propuso como llamado de acción las necesidades de protección del Triángulo Norte de Centroamérica. Con esta acción es altamente probable que se cree una adecuada política pública que tienda a la protección integral de los solicitantes de asilo, especialmente por lo que hace a la identificación y documentación de las personas que buscan esta protección. En esto es importante que los procedimientos previstos en la legislación se lleven a cabo en sus términos. El Estado mexicano ha mantenido una política exterior garantista al comprometerse internacionalmente con los principales tratados en materia de derechos humanos a nivel regional y universal. Este compromiso lo obliga a actuar en defensa de los derechos humanos de las personas en contexto de migración, no solo las que ingresan a territorio mexicano, sino también de nuestros mexicanos en territorio extranjero. La gran mayoría de los gobiernos del mundo, incluido el nuestro, han centrado sus esfuerzos en contener el flujo migratorio, olvidando en múltiples ocasiones la visión más importante, la de las personas y sus necesidades, y sobre todo sus derechos humanos. Con objeto de contribuir en este campo, el 13 de mayo de 2015, la Comisión Nacional participó en la primera Cumbre Iberoamericana sobre Derechos Humanos, Migrantes y Tratas de Personas. Aquí se propuso a 23 defensores nacionales de derechos humanos integrar un programa iberoamericano de protección de los derechos de los migrantes y víctimas de trata de personas transfronterizo. Debemos recordar que el tema de migración es un tema que no corresponde solamente a los estados donde se da este fenómeno. Es un problema que corresponde a toda la comunidad internacional. En el caso de nuestros connacionales, es una relación que se tiene que dar y fue excelentemente expuesta por el señor ministro en su intervención, pero también tenemos que voltear los ojos y trabajar muy fuerte hacia lo que sucede en el Triángulo Centroamericano. Por otro lado, también debemos destacar que impulsamos el año pasado, a través de una convocatoria de la CNDH, el reunir a los ombudsman centroamericanos, a los cónsules centroamericanos, a las autoridades de política migratoria en nuestro país, a organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, a establecer acuerdos específicos para trabajar de manera coordinada en el flujo que se da de personas de Centroamérica por nuestro país. Quiero hacer especial mención, dado que así lo abordé, en el tema de niños, niñas y adolescentes. Y en el tema, desde luego, de los adultos, pero es importante, y en eso está trabajando la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre todo, repito, en el tema de niñez y adolescencia, en las problemáticas que enfrentan. Una de esas problemáticas es el acceso a la información puntual que deben de recibir para hacer efectivos los derechos que con gran avance hemos incorporado en nuestra legislación. Creo que uno de los temas que debemos impulsar es que las personas en contextos de migración, las niñas y niños y adolescentes puedan conocer sus derechos y los puedan ejercer, y que las solicitudes de asilo o de refugio puedan materializarse a través de estar debidamente informados. Cierro señalando, no tengo la menor duda,
que los trabajos de este seminario propiciarán la oportunidad precisamente de reflexionar y profundizar en el tema y que sacaremos conclusiones que en el ámbito del espacio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ayudará a fortalecer el trabajo que venimos desarrollando. Muchas gracias por su atención. Agradezco al licenciado González su sujeción a las reglas. Vamos a proceder con la siguiente moderador. De inmediato, cuente usted con que yo platicaré directamente con usted. Le voy a pedir al quinto visitador responsable del área correspondiente que en este instante se acerque con usted, platique, que revise su caso específico de la queja que haya interpuesto en la comisión. Desconozco cuándo la haya puesto, pero de que la vamos a atender y vamos a acompañarla dentro de la normatividad a la que yo he hecho alusión. Por favor. Muy bien. Cuente con el apoyo. Muy bien. Me comprometo a atender su caso y públicamente decir lo que resulte del mismo. Gracias, licenciado. A continuación, vamos a continuar. Le ruego, por favor, vamos a continuar. ¿Puedo continuar con el evento? Le van a atender los señores que están ahí. Les ruego que me permita continuar con el evento. Muchas gracias. A continuación, otorgo la palabra al licenciado Roberto Rafael Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Desde abril del 2015 es subsecretario de Derechos de la Secretaría de Gobernación. Fue candidato a la presidencia de la República en 2006 por el partido Nueva Alianza. Se ha desempeñado como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2006-2008 y procurador federal de la Defensa del Consumidor 1997-1999. En el Partido Revolucionario Institucional se desempeñó como secretario general interino de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, 2003, coordinador de la Comisión de Convergencias Partidarias del Comité Ejecutivo Nacional, 2002, y presidente de partido en el Distrito Federal, 1995-1997. Fue diputado federal de 2003 a 2006 y de 1994 a 1997, asambleísta en el Distrito Federal de 1991 a 1994. Es abogado por la Universidad Anáhuac y cuenta con estudios de economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Licenciado, tiene usted el uso de la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos. Saludo también con mucho respeto a quienes integran la mesa. Es un privilegio integrar este panel.
Agradezco la invitación para hablar sobre la protección de los derechos de los migrantes, un tema verdaderamente importante. La migración ha sido siempre una característica de nuestra civilización y tiene hoy en el mundo una dimensión y una connotación extraordinaria. En primer lugar, en el caso de México, que es el tema al que me corresponde abordar, es necesario destacar que el fenómeno migratorio es un reto creciente del Estado mexicano. Aumenta día a día, año con año, sufriendo una transformación en términos de escala, de ámbito, de complejidad, debido a las crecientes desigualdades demográficas, los efectos del cambio ambiental y la nueva dinámica política y económica mundial, las revoluciones tecnológicas y las redes sociales. El reto implica atender los flujos de personas que se dirigen a nuestro país o que transitan por él con destino a los Estados Unidos de América a partir de una regulación que cumpla con el respeto a los derechos humanos de todas las personas migrantes y al mismo tiempo salvaguarde la seguridad y el control migratorio. Nuestra Constitución reconoce plenamente que todas las personas, sin importar su condición migratoria, cuentan con derechos que el Estado está ineludiblemente obligado a respetar. En este sentido, el Estado debe de proveer lo necesario para garantizar la vida, la integridad física, aun cuando las personas se hayan internado sin respetar los controles migratorios y los requisitos legales que establece nuestro país para entrar y transitar el territorio nacional. Es por eso que México se encuentra empeñado en consolidar una política pública que atienda las particularidades del fenómeno migratorio en sus múltiples dimensiones, lo que implica ordenar los flujos migratorios con pleno y absoluto respeto a los derechos humanos. En los últimos años, nuestro país ha observado un incremento del fenómeno migratorio a nivel regional que ha multiplicado las rutas de origen, de tránsito y de destino. Consecuentemente, los problemas y tensiones que tradicionalmente se originan con la migración, como los desequilibrios entre oferta y demanda laboral, las actividades delictivas que aprovechan la vulnerabilidad de los migrantes y los conflictos relacionados con la mezcla de culturas, han aumentado exponencialmente en México. Concretamente, me parece importante resaltar que en los flujos migratorios identificados en el territorio mexicano se han detectado factores principales que inciden en su aumento. Primero, el llamado corredor seco centroamericano. Segundo, las expectativas creadas por las posibles reformas migratorias en los Estados Unidos. Y tercero, el incremento en la violencia en los diversos países de la región. Respecto a este último punto, como es del conocimiento común, el incremento de la violencia, principalmente en países centroamericanos durante los últimos años, ha generado un flujo de personas que buscan salir de sus países de origen. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha informado que en Honduras se registran 84 homicidios por cada 100,000 habitantes, 40 en El Salvador y casi 40 en Guatemala. Por su parte, el fenómeno natural conocido como el corredor seco centroamericano constituye un factor importante que ha incrementado los flujos migratorios a través de nuestro país. Este fenómeno implica una unión de factores meteorológicos que han generado años con severas sequías, como 2009 y 2012, y otros con lluvias extremas que provocan grandes inundaciones. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura concluyó que esta, cito textual, sucesión constante y acumulativa de eventos meteorológicos extremos ha empeorado la vulnerabilidad de las familias que viven en el corredor seco de Centroamérica, en una compleja situación de inseguridad alimentaria y nutricional, así como el deterioro de los medios de vida.
Este fenómeno se mantiene en la actualidad y tiende a incrementarse en los próximos años. Por último, declaraciones, acciones y propuestas sobre el tema migratorio que se han presentado en los Estados Unidos de Norteamérica, como distintas iniciativas de reforma migratoria ante el Congreso para regularizar la situación legal de personas. 2, diversas acciones ejecutivas para regularizar grupos específicos, estudiantes, trabajadores agrícolas, entre otros. 3, resoluciones judiciales que han determinado, por ejemplo, la legal estancia de menores no acompañados durante la migración. Me refiero a la resolución del juez Dolly G. de California de 2014. Y finalmente, declaraciones de actores políticos para endurecer controles fronterizos han alimentado también este flujo. Estos factores han generado falsas expectativas entre los migrantes, principalmente difundidas y aprovechadas por quienes se dedican al tráfico de personas. No son factores únicos, pero son muy importantes. Implican que la tendencia del flujo migratorio desde Centroamérica se ha incrementado exponencialmente en los últimos años. Daba ya algunas cifras el presidente de la CNDH, las que yo tengo son básicamente las mismas, actualizadas por Migración, y voy a repetirlas. Durante 2013, la autoridad migratoria presentó a un total de 86,298 personas. En 2015 se presentaron 202,257. En lo que va de 2016 hasta ahora, se han presentado 121,400 personas y se calcula que al finalizar el año la cifra llegue a 250,000 personas. No ha habido ninguna modificación en la política migratoria, no ha habido una modificación para endurecer las leyes o los protocolos, no tiene más presupuesto migración, al contrario, ha tenido una reducción muy importante en los últimos años, muy importante, no hay más personal, lo que hay es un incremento en estos fenómenos que hemos mencionado que implica una tendencia como la que hemos dado cuenta. En este contexto, México ha creado en los últimos años un marco normativo que imprime a la materia migratoria un enfoque de derechos humanos, ya que en su diseño se tomó en consideración la reforma constitucional en esta materia y los compromisos y recomendaciones emitidas por organismos internacionales especializados. Este marco comenzó a delinearse a partir de 2011 con la publicación de distintos instrumentos legislativos, ha dado cuenta de ellos también el ministro Medina Mora, la ley sobre refugiados, la ley de migración, la propia reforma constitucional, la ley de trata, la ley general de víctimas, la ley de niñas, niños y adolescentes. Con este marco normativo, el Estado mexicano realiza acciones constantes para atender a la población migrante por medio de los grupos Beta que trabajan en 9 estados y que en lo que va del año 2016 han atendido a través de acciones humanitarias y de orientación a casi 12,000 migrantes. Asimismo, en el marco de la Mesa del Diálogo Interinstitucional sobre Niñas, Niños y Adolescentes no acompañados y mujeres migrantes, se instauró un modelo para la protección de derechos de este grupo de personas, dando lugar a la creación de los oficiales de protección a la infancia, los OPIs, que son agentes federales de migración, habilitados para garantizar el respeto a los derechos de la niñez migrante, en especial a los no acompañados. Actualmente, el Instituto Nacional de Migración cuenta con alrededor de 500 OPIs en las 32 delegaciones federales, quienes son seleccionados de conformidad con el perfil elaborado por el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia, reciben capacitación continua y especializada del Sistema Nacional, la Organización Internacional para las Migraciones, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas, la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas, Unidad para los Refugiados, Centros de Integración Juvenil, Instituto Nacional de las Mujeres y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Conviene destacar también que la cifra de rescate de niñas, niños y adolescentes migrantes por parte del Instituto ha aumentado significativamente. En el año 2010 fueron rescatados 4,000, mientras que en 2014 se rescataron 23,000 y en 2015 39,827. Por su parte,
México, a través del Instituto Nacional de Migración, ha otorgado un total de 2.620 visas humanitarias durante 2015 y 2016, con lo cual se garantiza la legal estancia de las personas que han sido víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos en territorio mexicano. También quiero destacar que del 1 de enero de 2013 al 31 de mayo de 2016 se han asistido a 1.638 personas extranjeras con calidad de víctimas. La política migratoria reconoce a la frontera sur como una región binacional caracterizada por una compleja interdependencia. Por ello, y por la necesidad de otorgar condiciones de estancia que favorezcan el tránsito o la permanencia ordenada de personas extranjeras que por necesidades laborales, familiares, culturales y sociales se ven en la necesidad de movilizarse en territorio nacional, se han otorgado en el año 2016 70.440 tarjetas migratorias, de las cuales 59.900 son de visitante regional y 10.000 de trabajador fronterizo, con el fin de facilitar esta movilidad humana en la frontera sur y promover la integración económica, social y cultural de los municipios y departamentos fronterizos de México, Guatemala y Belice. Por lo que hace a las personas de nacionalidad cubana que quedaron varados en la frontera entre Costa Rica y Panamá en fechas recientes, el Gobierno de México suscribió un acuerdo con los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá para otorgar tarjeta de visitante por razones humanitarias a casi 9.000 migrantes cubanos. Por otro lado, los esfuerzos del Gobierno mexicano enfocados al apoyo de migrantes tienen reflejo en programas presupuestarios, tales como el Fondo de Apoyo a Migrantes y diversos programas que suman más de 165 millones de dólares, un poco más de 3.000 millones de pesos. Asimismo, en materia de procuración de justicia, el Ejecutivo y sus homólogos estatales han conformado fiscalías especializadas para la investigación de delitos cometidos contra migrantes en los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco, así como a nivel federal se creó la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la PGR. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de la Secretaría de Gobernación ha reconocido un total de 940 personas en 2015 y a junio de 2016, 1.061 personas con calidad de refugiado en nuestro país, lo cual resalta el compromiso de México frente a la comunidad internacional en la materia. La protección de los migrantes debe extenderse a la comprensión de los fenómenos que atraviesan las personas que se dedican a atender y defender los derechos de los migrantes. Desde la creación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación en 2012, hasta el día de hoy se han incorporado 11 casos relativos a defensores de derechos humanos que están siendo protegidos ahora y que llevan a cabo labores en casas, albergues, estancias o centros de asistencia de migrantes. Así, además de reiterar el reconocimiento y respeto por parte del Estado mexicano a la importante labor que realizan todas las y los defensores de derechos humanos, se resalta el compromiso de México para garantizar que existan las condiciones adecuadas para su labor. Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno de México con los derechos de las y los migrantes. Sin embargo, estamos obligados también a reconocer que existen grandes retos en la materia. Han sido señalados aquí algunos por el presidente de la CNDH, por el propio ministro. Destacamos los siguientes: la existencia de grupos de delincuencia organizada que se dedican a extorsionar, a reclutar, a violentar a las personas en situación de vulnerabilidad durante su movimiento a través del país. La persistencia de abusos por parte de las autoridades de diversos órdenes de gobierno del país. Las acciones de discriminación hacia los migrantes y la gran cantidad de menores de edad en condición de migración que sufren abusos. Sabemos en el gobierno federal que nos encontramos frente a un gran reto, el de generar y operar normas que regulen adecuadamente los flujos migratorios, respetando en su totalidad, respetando cabalmente los derechos humanos de las y los migrantes, y también, que es el compromiso de toda la administración, trabajar de manera constante para enfrentar y superar estos retos.
Agradezco la invitación de la Corte Interamericana para participar en este foro. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Procedo inmediatamente a conceder el uso de la palabra al juez Eduardo Biogrossi. Desde el año 2010 es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De 1991 a 2007 fungió como miembro por 4 periodos consecutivos del Comité Jurídico Interamericano de la OEA y por un periodo de 2 años fue presidente del mismo. Formó parte de la lista de conciliadores de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Durante el 2008 y 2009 fue miembro de la Comisión Asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile en el caso sobre delimitación marítima chileno-peruano sometido a la Corte Internacional de Justicia. Ha sido académico en distintas universidades e institutos de Chile, Venezuela y Bélgica. Ha publicado diversos artículos sobre derecho internacional en libros y revistas especializadas. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y doctor en Derecho Público por la Universidad Pierre Mendès de Francia. Juez, tiene usted la palabra. Gracias, muchas gracias por la invitación. Utilizo este estrado no solo para evitar que me pasen el papelito de los minutos, sino también porque, dada mi estatura y mi delgadez, me confundo con el sillón, de manera que me iban a recordar solo por mi calvicie. Me corresponde exponer sobre derechos de niñas y niños, adolescentes, inmigrantes, en el contexto de la migración, de acuerdo a la opinión consultiva 21 del 14. Pero antes de entrar a ello, yo quisiera referirme al título de este seminario, que habla del derecho nacional e internacional, desafíos compartidos. Sin embargo, le falta algo, con el perdón para los organizadores, que no es compartido en términos igualitarios. Los derechos humanos son los derechos de la persona frente al Estado. Son los derechos más fundamentales, inherentes a su calidad de persona, de ser humano. Cuando son tratados consagrados en el derecho internacional, son derechos que puede hablar la Corte o instituciones internacionales. Cuando lo es por el orden interno, son los órganos del Estado. Pero lo obligado por los derechos humanos es el Estado. De manera que aquí nosotros, los de la Corte, perdonen que hable así, vamos un poco con ventaja. No tenemos que dar cuenta de que respetamos o no los derechos humanos. Es el Estado el que debe hacerlo. Y lo digo, esto es importante, porque nosotros nos toca juzgar a los Estados. Y a veces uno no toma conciencia cabal de lo que significa juzgar un Estado. Distinto es una persona. El Estado son el conjunto de personas. Y hay condicionantes, hay procesos históricos. Las cosas no son de un día para otro. Con esto no estoy diciendo, excusando a los Estados. Lo que estoy diciendo es que nosotros nos insertamos en un proceso para ayudar al Estado, para que camine hacia el respeto pleno de los derechos humanos. Ahora, entrando de lleno, no todavía de lleno, a la materia, no sé cómo va esta cosa aquí, ahí está. La Corte se ha pronunciado en varias ocasiones sobre los migrantes. Lo ha hecho en los casos contenciosos, esto es en juicio,
Lo resuelto en juicio es obligatorio para el Estado de que se trate. También lo ha hecho en asuntos no contenciosos u opinión consultiva. Esto está complicado, ahí está. En opiniones consultivas. En los asuntos contenciosos trató el caso de niñas y niños y adolescentes en dos situaciones. En el caso de opinión consultiva, en otras dos. Ahora, refiriéndonos a la opinión consultiva, yo quisiera hablar de lo que significa una opinión consultiva para que entiendan de lo que se trata, para los que no lo saben, por cierto. La opinión consultiva no es obligatoria. Es como una recomendación. Es como las lentejas. Si quieres las comes, si no las dejas. Sin embargo, tiene grandes virtudes. Primero, establece lo que es el derecho en un momento determinado. En las opiniones consultivas, la Corte no crea derecho, no le corresponde, sino que da una fotografía de lo que es el derecho. Y tal vez un pequeño video de para dónde puede ir. En segundo lugar, en las opiniones consultivas participan muchas otras personas e instituciones. En el caso de esta, participaron, no sé, 40 y tantas personas e instituciones estatales e internacionales que nos dieron su parecer sobre el particular, de manera que ellas reflejan no solo la opinión de la Corte, sino de muchas otras personas, que la Corte recoge eso. Además, en este caso, tiene la virtud de que la opinión consultiva fue emitida porque 4 países en forma conjunta se la pidieron. Los 4 países en ese momento miembros del Mercosur: Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Y eso es muy importante. Fue un hito dentro del trabajo de la Corte. Pero además la opinión consultiva tiene, en el caso de la Corte Internacional de Justicia, peculiaridades en relación a la opinión consultiva que pueda emitir o que emite la Corte Internacional de Justicia. En la Corte Internacional de Justicia le pueden pedir opinión consultiva los órganos autorizados por el Consejo de Seguridad, y claro, por el Consejo de Seguridad, obviamente. Aquí son todos los órganos de la OEA que pueden pedirle. Pueden pedirle también los estados opiniones consultivas, pero no solo para interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino incluso para interpretar leyes internas. Interpretar leyes internas, darle sentido y alcance de leyes internas. Y en este caso, además, tiene importancia porque la opinión consultiva se emite en relación a todos los estados miembros de la OEA. Y esto es súper importante, porque nosotros, bajo la jurisdicción de la Corte, hay solamente 20 estados han reconocido la jurisdicción contenciosa, 22, 23 son los estados parte de la Convención y otros no lo son. Pero cuando nosotros estamos hablando de opinión consultiva solicitada por cualquier estado, esto tiene repercusión también respecto de estados que no son parte. Y estoy pensando en los niños y niñas y adolescentes que transitaron y transitan hacia los Estados Unidos de América. Qué lío de papeles. Aquí cambié un poco el orden para señalar, ya se me perdió algo aquí, pero lo que me interesa señalar es que la jurisdicción nacional, perdonen que aquí, que el tema de los derechos humanos normalmente se habla de que es una relación entre el Estado y el individuo. Yo estoy reproduciendo aquí párrafos de sentencia y opinión consultiva, sobre todo la opinión consultiva de la Corte. La relación del Estado y el individuo. Y todos se olvidan de algo que no es solo entre el Estado y el individuo. Y esto también es relevante,
¿Por qué? Porque la relación entre el Estado y el individuo es una relación asimétrica, es desigual. El Estado frente a usted. Imagínese usted enfrentarse al Estado. Y por eso es que en asunto de derechos humanos la relación es Estado, individuos, otros estados y la comunidad internacional. La comunidad internacional tiene algo que decir en todas estas materias de derechos humanos, particularmente en el caso de migración, como tendremos que ver. Y esto se expresa en este caso, como ya lo han dicho en varias ocasiones, en que el tema migratorio no solo empece al Estado receptor, también tiene que ver y hay obligaciones para el Estado de origen. Él tiene que hacer algo para que las personas no abandonen su territorio. Tiene que hacer algo también para que las personas reciban protección cuando están fuera. No solamente el Estado receptor, también el Estado de origen. Esto implica que los tres Estados tienen que negociar, tienen que cooperar. El problema migratorio no se soluciona por la acción de un solo Estado. Y esto lo está diciendo la Corte en este párrafo, ¿no es cierto? Pero además incluso todo el sistema interamericano de derechos humanos, si el Estado no cumple, por ejemplo, un fallo de la Corte, tiene que actuar la Asamblea General de la OEA, cosa que no ocurre, no digo a menudo, no ha ocurrido nunca, creo yo. Pero en fin, es eso. Y esto es importante, perdonen que insista, porque el mecanismo que se crea debe funcionar y no ha funcionado todavía del todo. Por otra parte, hay que señalar que la jurisdicción nacional para el derecho internacional y para el sistema de protección de los derechos humanos es un hecho. La jurisdicción no es una cuestión jurídica. Jurisdicción implica que un individuo, por las razones que sea, por los motivos que sea, está bajo el dominio, el imperio del Estado. Entró ilegalmente, entró por barco, por avión, por tren, no importa. Entró con dinero, sin dinero, no importa. Si está en el territorio del Estado, si está en otra entidad sujeta a la jurisdicción del Estado, ese individuo tiene derechos que el Estado debe respetar. Y esto está dicho por la Corte en estos párrafos que le estoy en este momento reproduciendo. Por eso es que la Corte ha dicho en varias ocasiones que las políticas migratorias, que las hace el Estado, deben respetar los derechos humanos. El Estado tiene una limitación a su soberanía en este aspecto, sobre todo el Estado de recepción. Debe respetar los derechos humanos. Ustedes saben que la Convención Americana de Derechos Humanos señala en su artículo 2 que el Estado debe adoptar todas las medidas legislativas y de otro carácter para el respeto a los derechos humanos. Esto es, y la Corte muchas veces le ha condenado al Estado, le ha obligado a dictar políticas determinadas. Pues estas políticas tienen que respetar los derechos humanos. Esto ciertamente no significa que el Estado no pueda iniciar acciones contra los migrantes que no cumplan con su ordenamiento jurídico. No implica que el Estado no pueda distinguir entre inmigrantes documentados e inmigrantes indocumentados. Simplemente señala que debe haber una compatibilidad entre el derecho internacional y el derecho nacional, entre la soberanía del Estado y los derechos humanos. 5 minutos, fantástico. Llegó el largo brazo de la ley. Y un punto esencial en esto de las migraciones que va en la opinión consultiva a la que me estoy refiriendo es el concepto de refugiado, que va muy unido
a este tema de la emigración hoy por hoy. Concepto de refugiado tomado por la Corte de la Declaración de Cartagena. Ya no se trata solo de personas que salen del país por razones políticas, sino que fíjese, el término refugiado es aplicable también a aquellas personas que han huido de sus países de origen porque su vida, su seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. El tema de los emigrantes se inscribe en el tema de los refugiados, hoy por hoy. Y esa es una cosa propia de América Latina, que no solamente establecimos el asilo diplomático en su tiempo, sino que ahora estamos introduciendo en el ordenamiento jurídico internacional un concepto más amplio del tema migratorio, en el tema migratorio. Ciertamente yo podría hablar largo y tendido, pero el moderador me está quitando la palabra, sobre los derechos de los niños migrantes. No lo voy a hacer, ciertamente no solamente por cuestión de tiempo, sino porque la opinión consultiva tiene más de 100 páginas. Comprenderán ustedes que yo no voy a hacer un resumen tan grande. Lo único que quiero decirles en primer lugar es que los derechos de los niños y niñas y adolescentes son derechos adicionales a los que tiene cualquier migrante. Derechos adicionales. Tienen los derechos de los migrantes y además unos derechos adicionales. Tienen matices que es necesario considerar en virtud de la condición de niño. Fíjense que la Convención Americana sobre Derechos Humanos se refiere que el niño debe recibir una protección en razón de su naturaleza de tal. Es la única norma de la Convención que se está refiriendo a eso, que le da al niño un trato preferencial. Y de eso se trata. Y ese trato preferencial se agudiza, se intensifica cuando se trata de un niño migrante. La migración ya es algo que a uno lo denigra, lo tira para abajo, es un límite. Cuando yo lo fui por razones políticas, uno no se sentía tan bien en el país aunque estaba, que lo acogía. Uno agradecía a ese país, pero añoraba el propio. Y esto se acentúa tratándose de un niño que no solamente pierde la familia, sino que pierde todo su entorno, amigos, todo lo que conoce se le desploma y aparece como nuevo y tiene que nacer nuevamente. Por eso toda la opinión consultiva de la Corte se refiere a estas situaciones especiales de los niños, muchas de las cuales han sido tomadas en México y de México, que no sirvieron. Porque los riesgos de los niños y niñas y adolescentes es un riesgo agravado. Pero además, la Corte ha considerado en su opinión consultiva que aquí no se trata solo de obligaciones del Estado, se trata de obligaciones de la sociedad y de la familia. No las desarrollamos mayormente porque no nos corresponde, perdonen que hable en plural, pero ha dejado de debida constancia que así como este fenómeno concierne a 3 estados al menos y a la comunidad internacional en su conjunto, también concierne a 3 entidades íntimamente vinculadas con el niño, su familia, la sociedad en su conjunto y el Estado. Todo el espíritu de las políticas públicas y de la opinión consultiva es que no se debe utilizar al niño en la situación de migrante. La Corte hace referencia a que si bien el niño no debe ser separado, la niña o niño no debe ser separado de sus padres, tampoco, ¿no es cierto?, sus padres deben aprovecharse de la condición del niño. Yo voy a quedar hasta aquí porque si no me va a regañar el colega, pero para decir algo, como término, como cuestión final.
No hay tarea más linda, pero voy a empezar con una cosa personal. Uno tiene que ser juez, tiene que ser imparcial, tiene que ser mesurado, cosa que no soy. Imparcial no sé lo si soy o no. Pero lo que sí tiene que ser toda persona que desarrolla un trabajo es amar lo que hace. Yo amo lo que estoy haciendo. Fue un regalo que me llegó sorpresivamente y lo estoy gozando. Pero lo gozo más cuando se tiene que hablar, se tiene que defender o tratar la situación de los que no tienen voz, de los que no pueden defenderse. Hay algunos que no pueden defenderse por razones que ellos mismos han creado las condiciones para tal. Pero el niño, la niña, no ha creado las condiciones, se las crearon. Los trajeron al mundo, los trajimos al mundo. El mundo tiene una responsabilidad capital con ellos. Y en eso yo encuentro una de mis satisfacciones de ser juez de la Corte. Muchas gracias. Esa cascada de aplausos me hacen sentir muy mal. Sin embargo, debo decir que le otorgué 3 minutos adicionales. Bien, para concluir, me corresponde y modifiqué un poco la metodología. Como ustedes se percataron, no hice un resumen luego de cada una de las intervenciones para no cansarles, y más bien esperé para hacer un resumen de cierre en el cual voy a tratar de destacar los principales aspectos que se pronunciaron los panelistas. Recordando, y tal vez ya ellos lo han dicho con mayor solvencia, que el asunto, el tema de la migración, los migrantes, mujeres, niños, niñas, adolescentes, trabajadores del campo, de la ciudad, es y se ha evidenciado como uno de los temas contemporáneos de mayor influencia e impacto en las sociedades globales. No solo porque los medios nos pueden presentar fotos dramáticas que suceden en el Mediterráneo o saliendo de los países del África o de Oriente Medio para Europa, sino principalmente porque es una muestra probablemente la más evidente de los gravísimos niveles de desigualdad, exclusión y miseria. En su gran mayoría, estos víctimas de la violencia económica y en otros casos la violencia armada, sin embargo tienen un piso común. Son las víctimas de los modelos económicos excluyentes, inequitativos e injustos que los expulsan de sus fronteras para búsqueda de mejores días para ellos, sus hijos y sus familias. Los expositores han hecho entonces uso de su tiempo para, en algunos casos, como del ministro Eduardo Tomás Medina, recordar su experiencia específica en el desempeño de la gestión pública en su pasantía como diplomático en los Estados Unidos. Y nos ha hecho una revisión de la gran influencia numérica que tiene la población migrante en los Estados Unidos de Norteamérica. Nos han entregado cifras que yo no les voy a repetir sobre los millones de personas que se encuentran viviendo tanto en calidad de trabajadores como los que llegan como población migrante a los Estados Unidos. Hizo una precisión y alertó sobre los vientos xenofóbicos y racistas que se han evidenciado
en este país, y especialmente a propósito de la campaña electoral en pleno desarrollo, que ha hecho más evidente la grave situación de indefensión en la que está esta población migrante en este gran país. Se refirió con mucho detalle a las políticas que impulsó el actual gobierno, que está terminando sus funciones, para la reforma migratoria, la misma que tuvo resultados poco felices en la conclusión de su aprobación en los órganos legislativos pertinentes, dada la oposición férrea que mantienen los opositores a esta iniciativa. Sin embargo, destacó de manera muy elocuente y gráfica aquellos logros y beneficios que, sin embargo, a través de un mecanismo que contempla la legislación norteamericana, hizo uso el presidente Obama para implementar la orden ejecutiva y a través de ello proveer de algunos beneficios a la población migrante, entre que no pueden ser deportados si es que acreditan un ingreso adecuado, pueden otorgarles licencia de conducir, y una última orden ejecutiva que destacaba que ha ampliado estos tipos de beneficios. Sin embargo, no se puede decir, señalaba el ministro, que haya habido avances sustanciales en la institucionalización de una política migratoria que se torne de manera general en obligatoria y de cumplimiento para las autoridades, independientemente del rol, del color político de quien llegue a la Casa Blanca. Para eso hizo una importante disertación sobre la finalidad que tuvo alguna decisión judicial otorgada por, si no mal recuerdo, por un tribunal de Texas, en la cual se afectaba claramente a esta iniciativa del presidente Obama, y que continuó su instancia hasta la Corte Suprema de la Nación, quien, sea por el fallecimiento de uno de sus más prominentes y conservadores miembros, o por la falta de conformación o por la falta de mayoría al interior de la votación, también este alto tribunal no se ha pronunciado respecto del fondo de esta decisión del Tribunal de Texas. Consecuentemente, se configura una ausencia de carácter judicial que determine que dirima esta confrontación política y legislativa que se ha mantenido en el país del norte. Ha señalado igualmente que las políticas de solución de estos conflictos no son mágicas, no provienen tampoco de decisiones únicamente de política, que requieren el involucramiento de las instituciones nacionales, locales y también del concierto internacional. Continuando con lo que han señalado los panelistas, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo una importantísima presentación de datos y estadísticas que han reflejado tanto la dimensión del problema de la migración, tanto externa como interna, la movilidad humana, la afectación a sectores sociales específicos de niños y niñas que no tienen acompañamiento. Nos brindaron cifras que son de suprema importancia para ver cómo hay una tendencia claramente de incremento en la atención que se ha dado a demandas que han presentado estos sectores, demostrando una respuesta institucional de parte de la Comisión Nacional. Ha destacado entre sus principales problemas que alertan es que no se encuentra una aplicación cabal y eficiente y urgente de la necesaria normativa vigente. Reconoce, igual como lo hicieron otros panelistas, que hay una normativa ya institucionalizada en el país que permite ampliar la protección para niños, niñas, adolescentes, para los migrantes en general, pero reconoce que habiendo respuesta institucional, esta todavía no es suficiente. Alertaba que uno de los problemas que evidencia esta ausencia de voluntad política para aplicar la norma, la encontrarían en la permanencia de niños y niñas sin acompañamiento en los centros, en las estaciones migratorias. Ese parece que ha sido uno de los esfuerzos principales para asegurar que las autoridades
cumplan las disposiciones que impiden que estos niños o niñas se mantengan dentro de centros o estaciones migratorias y que más bien tengan que ir a otro lugar que no tenga esas características. Destacó la política exterior garantista que tiene el Estado, que por lo tanto le obliga de manera directa al cumplimiento y garantía de los derechos humanos. Señaló igualmente, coincidiendo con los panelistas, que este es una suerte de problema local, es decir, global y local, regional, que tampoco es sujeto a soluciones de política mágicas, que hay que buscar acuerdos específicos para la protección de migrantes, ha provocado espacios regionales donde ya se han llevado a estos acuerdos, que esa es una de las formas de resolver este problema, y insistió sobre el trabajo intenso que hay que realizar con niños, niñas y adolescentes, poniendo énfasis en los procesos de formación, capacitación a los servidores públicos que trabajan en este ámbito, y que es necesario insistir y profundizar ese trabajo. Luego recibimos la intervención del licenciado Roberto Rafael Campa Cifrián, quien igualmente hizo una exposición detallada de las cifras que maneja las oficinas públicas en relación al manejo del tratamiento y solución de este problema. Señaló que igualmente es una migración que hoy tiene una dimensión mundial, que se transforma obviamente en un reto creciente del Estado mexicano, que precisó que este fenómeno para el caso de México podría tener eventualmente 3 fuentes de origen. Una de carácter ambiental, que lo llaman el camino seco o la ruta seca, me parece, que genera afectaciones directas a las capacidades de reproducción familiar y económica en la región, que es una de las causas que obliga y moviliza a los pobladores, al menos de Centroamérica, a buscar mejores días en otros países. Luego también nos dijo que otro elemento que alienta los procesos migratorios es esta expectativa generada por la probable reforma migratoria en los Estados Unidos, que ha levantado las expectativas de muchas personas y familias que consideran migrando allá podrían ser eventualmente beneficiarias de esta política. Y un tercer elemento que puso como factor generador del fenómeno es el incremento constante y casi incontrolable de la violencia organizada. Violencia que hace que en muchos casos familias enteras, para preservar su vida, tengan que desplazarse no solo al interior, sino afuera del país para preservar su vida e integridad. Las cifras que nos dio fueron también muy decidoras y coincidentes con lo que ya hizo la comisión. También destacó en su exposición que México, igual que otras reflexiones, al ser un Estado que acoge y suscribe y ratifica los convenios, pactos y tratados internacionales, entre estos también acoge las recomendaciones de organismos internacionales, pero que eso ha servido para aprobar la ley de refugiados, la ley de migración, la ley de niñas y adolescentes, que tienen igualmente el propósito de favorecer a este sector. Han encontrado que es indispensable un proceso intensivo de capacitación a todos los funcionarios relacionados con este sector vulnerable. También ha explicado que el Estado mexicano, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales que emanan de los pactos y tratados internacionales, y especial en los relacionados con migración, ha otorgado y acoge a migrantes no mexicanos, es decir, migrantes de otros países de origen. Entregó unas cifras de alrededor de 60.400 tarjetas, me parece, para migrantes cubanos que surgieron del conflicto de migración desde Colombia, Costa Rica y Panamá. Se han creado, para el efecto de luchar contra el crimen organizado que afecta y utiliza la trata de personas. Para este propósito se han creado las fiscalías especiales para el crimen contra migrantes, y prácticamente concluía diciendo que
igualmente hay que comprender que la problemática es sistémica, que hay que insistir en la defensa de los defensores de migrantes, que es uno de los factores de política pública que permite y contribuye a fortalecer una política de Estado para garantizar los derechos, es defendiendo también a quienes defienden a los migrantes, establecer mecanismos de apoyo, socorro directo y la formación a funcionarias y funcionarios y mejorando la capacidad de infraestructura. Al final hizo una presentación el señor... Por suerte me otorgó 3 minutos. Y al final, para concluir, el colega juez Bio Grossi, haciendo gala de su vena académica y docente, hizo una exposición de manera muy congruente, animada, pero profundamente consistente, sobre las garantías y jurisdiccionales que... me permite terminar la exposición y luego le damos la palabra. Le ruego, por favor, que me permita terminar, por respeto a las miles de personas que están aquí. El juez Bio Grossi hizo una exposición importantísima respecto de una de las competencias y jurisdicciones importantes que tiene la Corte Interamericana y que se refiere a las opiniones consultivas. Yo no voy a repetir la brillante exposición que hizo, las características, contenidos, horizontes de este importante instrumento para el desarrollo del pensamiento jurídico regional e internacional, y que hizo especial énfasis en algunos pronunciamientos que no en la vía jurisdiccional únicamente, porque presentó un listado ya de decisiones jurisdiccionales, es decir, de casos respecto a migrantes. Sin embargo, presentó 3 casos de opiniones consultivas en la que se habla sobre la condición jurídica migrante de los indocumentados, los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes en contexto de migración. Estos explicó de manera sobrada las bondades que tienen este instrumento internacional que está dentro de la facultad no litigiosa de la Corte, para que sea visto como un instrumento de utilidad no solo pública, un instrumento de utilidad jurisdiccional para las cortes locales, sino fundamentalmente también como un instrumento de uso para la ciudadanía, para saber que en este marco de responsabilidades compartidas, no solo es del Estado, no es solamente la función judicial, son también los ciudadanos quienes tenemos responsabilidades en hacer uso del instrumental jurídico normativo que nos brinda el sistema para poder hacer una efectiva protección de derechos. Y hizo una amplia y muy detallada caracterización de los problemas del refugiado. Habló de aquellos que han huido o han salido del país por proteger su vida, su seguridad, la libertad, o que han sido amenazados, aquellos que potencialmente por problemas económicos también se ven sujetos a la migración. Para concluir, señalando que en el caso de los niños, niñas y adolescentes, en la opinión consultiva se establece con absoluta claridad que ellos tienen una doble protección. Aparte de las normas atinentes a sí mismo por su particular naturaleza, estos derechos adicionales, los denominó, abarca a todos los migrantes y que por lo tanto les ofrece una protección reforzada. Quiero concluir señalando entonces lo que dijo el juez Bio Grossi y que coinciden los panelistas. El tema, el problema, la grave situación de la migración, no como concepto, sino como realidad viva que involucra hombres, mujeres, niñas, niños, adolescentes, es un problema que no corresponde su solución a un solo factor o a un solo actor. Aquí hablaba del Estado como el principal responsable por la acción u omisión dentro del derecho internacional. También hablaba de la familia como un necesario mecanismo de actuación para proteger, educar, formar a los niños, niñas y de la sociedad en su conjunto,
para poder establecer políticas, prácticas, buenas prácticas que tiendan a confrontar uno de los fenómenos probablemente más masivos después de las guerras, probablemente uno de los fenómenos más masivos que afecta a cientos y miles de personas, requiere de una intervención integral. Nosotros, los jueces, tenemos una pequeña tarea en ello. Los funcionarios públicos, los servidores también tienen la suya, los activistas y defensores de derechos también. Sin embargo, ese problema y ese desafío está latente y, como todo en la vida, el juez Biogrossi dijo, para enfrentar estos temas, no solo hay que, desde cualquier ámbito, no solo como juez, o como, yo diría, como ciudadano, como padre, como abuelos, no solo hay querer, no hay que querer lo que se hace, sino también hay que hacer lo que uno quiere. Muchas gracias a ustedes. Agradecemos.